Génesis capítulo 18, versículo 16. Honramos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 18, versículo 16. Dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guardaren el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Amén. Puede sentarse, hermanos. Esta semana estuvimos hablando, el domingo mejor, estuvimos hablando sobre este pasaje, estuvimos hablando, hermanos, sobre la autoridad. El domingo el Señor nos permitió hablar sobre este tema de Génesis capítulo 18, versículo 16. Dice la palabra del Señor que Abraham era una persona confiable. ¿Por qué? Porque él ejercía la autoridad. Dice que él iba a ejercer la autoridad sobre sus hijos, sobre su casa, sobre todo, y por eso dice la palabra de Dios que él era una persona confiable. Era una persona que Dios podía depositar, hermano, mostrarle el propósito, decirle lo que iba a hacer, lo que iba a acontecer. Por eso dice la palabra del Señor: encubriré yo lo que he de hacer. No lo va a encubrir. ¿Por qué? Porque es una persona confiable. Si usted y yo aplicamos la autoridad, vamos a ser confiables. Si Dios te dice que esto es malo y usted lo aplica, eso es malo. ¿Y qué va a hacer Dios? Dios va a depositar confianza. Esa persona es digna de confianza. ¿Por qué? Porque estás aplicando la autoridad directamente Dios en tu casa. Amén. Eso hablamos el domingo. Y hablamos de que había muchas personas que no la aplicaban, había personas que sabían que algo estaba mal hecho y no lo hacían, había personas que veíamos que hacen cosas malas. Por ejemplo, en el trabajo, si hace algo malo un compañero: mira, no hagas eso, porque si vos haces eso te va a traer una consecuencia. Eso es una persona confiable que aplica la autoridad del Señor en donde sea. Es una persona que Dios no le va a encubrir lo que va a hacer. Hay gente que, hermano, va donde las personas, los brujos, los hechiceros, a mirar qué es lo que va a pasar en el futuro. Hermano, cuando usted y yo aplicamos la autoridad, pues el Señor nos va a mostrar qué va a pasar en el futuro. Es algo sencillo. Usted aplica la autoridad en su casa, en el trabajo, en el colegio, donde sea, y Dios te va a revelar qué, el futuro. No te va a encubrir nada. Te vas a ganar la confianza de Dios. Eso estuvimos hablando el domingo. Estuvimos hablando, hermanos, también de que uno de los propósitos del diablo es que la gente no reconozca, hermano, la autoridad, no entienda lo que es la autoridad, porque hablamos de que la autoridad es mismo aquí en la tierra. Dios te perdona, sí, te perdona todos los pecados, pero están los pecados, hermano, que van contra el propio cuerpo, como lo dice Corintios, y está el pecado contra el mismo Dios, que es la autoridad. Vemos que, hermano, hubo una diferencia entre Saúl y David. Saúl pecó contra la autoridad. David, hermano, pecó contra su propio cuerpo. Hizo otras poco de cosas. No es que unos pecados sean más que otros, sino que cuando se atenta contra la autoridad, que es lo que busca principalmente Satanás, hermano, Satanás sabe que la gente no va a ser efectiva. ¿Por qué? Porque él sabe que donde nosotros apliquemos la autoridad, Dios, hermano, nos va a abrir su buen tesoro. La autoridad, diga conmigo la autoridad. Hablamos, hermano, de que el diablo conoce ese principio, y por eso es que él busca de que usted y yo no entendamos la autoridad, no la apliquemos, no lo hagamos y no honremos la autoridad. Hablábamos también de que, hermano, de que cuando una persona honra la autoridad, recibe, hermano, herencia. Hablamos de que una persona, hoy en día, un predicador te puede enseñar muchas cosas. Por YouTube y por todo, usted puede escuchar a muchos predicadores, pero no te van a impartir herencia. El padre espiritual te va a impartir una herencia, te va a impartir, hermano, o algo que viene desde atrás, desde el Señor. Cuando usted y yo vemos a Eliseo, dice la Biblia que él cogió el manto ¿de quién? ¿De Eliseo o de Elías? Y él dijo: Padre mío, gente de Israel y su gente de a caballo, Padre mío. O sea, la herencia, el manto de Elías cayó ¿sobre quién? Sobre Eliseo. También vemos, hermano, vamos a leer primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 14.
Primera carta a los Corintios capítulo 4, versículo 17, leamos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Amén. Mira lo que dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado. ¿Pablo tenía hijos? No, físicos no, pero sí tenía hijos espirituales. Y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Mire, Cristo, Pablo, Timoteo. Diga conmigo: herencia. Hay una herencia que va a ser impartida cuando usted y yo reconocemos una paternidad, cuando estamos en una misión, cuando nos establecemos en un lugar y empezamos, hermano, a ser fiel a ese lugar, a la visión de ese lugar. Vamos a echar raíces. Una de las cosas que el diablo no quiere es que usted y yo echemos raíces, hermano, para que no estemos, hermano, en un ministerio, no estemos en una formación, no estemos en una visión. ¿Por qué? Porque sabe que no va a echar raíces, y al no echar raíces, pues no va a poder dar fruto. Para que un árbol dé el fruto, ¿qué tiene que primero haber? Tiene que haber una semilla, tiene que haber después, hermano, echar raíces, y después pasar un tiempo, fortalecerse, y después viene ¿qué? El fruto. Pero una persona que no eche raíces en ninguna parte, el diablo está contento con una persona así, porque no va a poder dar fruto, no va a poder. Hermano, hay gente que no está en una formación, no está en un discipulado, no está en una visión, no está en ninguna parte. ¿Por qué? Porque pica aquí, pica allá, y esa semilla nunca va a poder echar raíces. El diablo feliz no quiere que el diablo no quiere que usted y yo reconozcamos una autoridad, un ministerio, una formación. Entonces, cuando el maestro te va a enseñar algo, pero el padre que te va a impartir una herencia. Y eso es lo que usted y yo necesitamos, hermano: una herencia, como el negocio familiar, que es vitalicio, corre de generación en generación, de generación en generación. Así mismo pasa con los ministerios, hermano. No es que el ministerio sea vitalicio o se herede, pero sí se va a dar una impartición de padre a hijo, nieto, y de ahí para abajo, una herencia. Dice la palabra del Señor: Cristo, el apóstol Pablo, Timoteo, y ahí va de para abajo hasta que ha llegado a nosotros. Una autoridad. ¿Para qué quiere llegar con esto, pastor? Esta es la base de todo, hermano. La base de todo fundamento. Esto es un fundamento, es un principio del reino de los cielos. La autoridad, si no entendemos, si no le decimos al Señor: revélanos la autoridad, no vamos a poder heredar, no vamos a poder recibir la herencia. ¿Cuál es la herencia? ¿Alguien sabe cuál es su herencia? El reino de los cielos. Allá la vida eterna, no, Señor, es aquí. El reino de los cielos ya se acercó. La herencia que nos dejó el Señor, que es el reino. ¿Y qué es el reino de los cielos, hermano? Es todo: justicia, paz y gozo. Te van a hacer justicia, vas a tener paz, vas a tener gozo, vas a recibir la herencia de Dios, porque somos coherederos con Cristo Jesús. Entonces, la persona no recibe herencia, no tiene justicia, no le hacen justicia, no tienen paz, no tienen gozo. ¿Por qué? Porque no están plantados en un lugar, mucho menos no reconocen una autoridad y no reciben esa autoridad. Entonces no van a recibir herencia. Entonces, escucha mucho predicador. Si quieren, escuchan el que quiera, yo no estoy en contra de eso, pero apliquemos los principios. Mire que Abraham, hermano, le impartió ¿a quién? A Isaac. Isaac le impartió ¿a quién? A Jacob. Jacob le impartió a sus hijos. Diga conmigo: herencia. Entonces, si usted y yo somos entendidos en eso, nosotros vamos a poder, hermano, caminar en el diseño y en el modelo de Dios. En el diseño de Dios, en el modelo del Señor. Entonces, mire que Dios crea a Isaí. Dios crea una genealogía. De pronto en esa genealogía no hubieron personas importantes, pero llegaron a personas importantes. Hablamos también de Sansón, de que Sansón tuvo un padre llamado Manoa. ¿Y qué pasó? Manoa no fue muy importante, pero ¿qué pasó? Manoa le dio la herencia, le dio, hermano, la palabra que Dios el ángel le dio a Manoa. ¿Y qué pasó? Le dio esa palabra a su hijo. Fue un libertador del pueblo de Israel. Entonces, cuando usted y yo entendemos eso, vamos a recibir la herencia.
Porque decíamos de que hay pastores de que de pronto no, usted dirá o dirá, pero bueno, yo tuve pastores en mi vida que no me aportaron casi nada, pero no es lo que le aporten físicamente o que a nosotros nos parezca, pero recibimos una herencia de parte del Señor que nos va a servir. Manoa no tenía un gran nombre, no era poderoso, no era una persona de renombre, pero era alguien que estaba puesto allí, que más adelante de su linaje iba a salir un libertador, un juez del pueblo de Israel. Y eso fue lo que explicamos el domingo. Hablamos de Moisés. Josué tenía, hermano, un gran respeto por Moisés. ¿Y qué pasó? Recibió la herencia de seguir direccionando el pueblo de Israel, introducirlo, repartir la tierra. Se volvió un repartidor. ¿Por qué? Porque reconoció la autoridad, la respetó y estuvo allí, recibió una herencia. Y él era un guerrero. Él no sabía nada de repartir, no sabía nada, pero ¿qué pasó? Dios lo equipó. Dios, dice la Biblia, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Lo mismo pasa con en las personas que nosotros tenemos a cargo. Nosotros tenemos que también, hermano, si somos autoridad, tenemos que saber impartir eso. Tenemos que saber, hermano, cómo impartir eso a las personas. Las personas tienen una necesidad y es una necesidad de autoridad. Si nosotros no suplimos esa necesidad, hermano, no va a pasar nada. Es como yo aquí en la iglesia. Si yo no suplo una necesidad de autoridad, hermano, pues la gente no va a ver de que aquí hay un orden con la alabanza, un orden con la oración, un orden para el servicio, hay unos tiempos. Entonces, si no hay establecido eso, si no se imparte esa autoridad, hermano, entonces no va a haber un desorden. ¿Y en el desorden quién se mueve? El diablo. Todo el mundo tiene una necesidad de autoridad, todo el mundo. El mismo Señor Jesucristo, si usted y yo leemos, hermanos, vamos a leer Juan capítulo 3, Lucas capítulo 3. Y aquí entramos en el tema, Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Dios nos da una palabra, nos da una autoridad y tenemos que suplir esa autoridad. Miren lo que dice Lucas capítulo 3. En el año 15 del imperio de Tiberio, César siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Mire que aquí habla de unos títulos, hermano, habla de unos títulos impresionantes. Habla de los Césares, habla de gobernadores, habla de tetrarcas, habla de herodianos, habla, hermano, de sacerdotes, habla de una cantidad de títulos que habían allí, de Anás y Caifás. Resulta que los que eran de Caifás, eso era una línea, como los herodianos. Los Herodes, hermano, no era que se llamaba un nombre, sino que todo el que llegaba a ser gobernador tenía ese nombre de ¿qué? De Herodes. El primero, el segundo, el tetrarca, el cuarto. Eso era como un linaje de los que habían colocado los romanos. Y allí, hermano, estaba Caifás y estaba Anás. En ese tiempo estaban los sacerdotes, y dice la Biblia que vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Présteme atención aquí. Ellos en ese momento, hermano, eran la representación religiosa por prestigio, mas no por la presencia de Dios. Amén. Ellos representaban, hermano, un diseño religioso, una estructura religiosa en ese tiempo, pero no por la presencia de Dios, por manifestar y enseñar lo que Dios estaba diciendo, sino hermano, por un prestigio. Ellos se dejaban sobornar de los romanos y era, hermano, todo lo hacían compaginados con ellos. Y dice la palabra de Dios que no se lo reveló a ellos, sino que se lo reveló ¿a quién? A Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista había recibido un llamado de parte de Dios y era la autoridad espiritual en ese tiempo, hermano, de parte del Señor, y Dios le había dicho que se fuera al desierto. ¿Dónde vivió a Juan? En el desierto, ¿cierto que sí?
Él vivía en el desierto. ¿Y qué pasó? Él se fue para el desierto, le hizo caso al Señor y Dios le dio una palabra allá acostado en la cama, con los pies de para arriba, durmiendo hasta tarde. ¿Dónde se la dio? En el desierto. En el desierto, acuérdese que a Dios le encanta hablar en los desiertos. Allí Dios le habló, Dios le dijo lo que tenía que hacer. Él fue al desierto y Dios le dio una palabra. Ese hombre se viene y dice la palabra del Señor. Dice que Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región continua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará, todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tengo a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esas piedras. Ellos tenían por padre a Abraham, sí, pero no podían recibir la herencia porque estaban haciendo las cosas de una manera equivocada. Hermano, para poder recibir la herencia, usted y yo tenemos que ser maduros y tenemos que tener fe. Acuérdense lo que yo les expliqué, la parábola del hijo pródigo. Uno era maduro pero no tenía fe, y el otro era inmaduro pero tenía fe. Para poder heredar, para poder usted y yo heredar, tenemos que, hermano, fundamentarnos en un lugar, echar raíces allí, tener madurez y tener fe. ¿Qué es madurez? Alguien que respeta la autoridad, alguien que se sujeta a una formación, que se sujeta empieza a servir en un lugar. Hermano, se rinde, se derriba a sí mismo. Y aquí dice la palabra del Señor, hermano, que ellos tenían por padre a Abraham, pero no podían heredar. ¿Qué? La bendición de Dios, el llamado de Dios. El Señor levanta a un hombre, lo manda para el desierto, le da una palabra, lo prepara ya, viene y empieza a predicar: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista no fue efectivo porque utilizaba corbata, no fue efectivo porque él, hermano, hablaba muy bonito, era hasta tosco para hablar, así como dice la Biblia. Juan el Bautista, el éxito de Juan el Bautista fue de que él era una voz en el desierto. Fue una voz, no fue alguien bien presentado. Hermano, se vestía con piel de camello. Esa gente bajaba del monte, parecían ermitaños, hermano. Si usted se pone a ver cómo se vestían los profetas, ellos bajaban del desierto, llegaban barbados, peludos, y tocaban la puerta y entraban: necesito hablar con el rey porque tengo que darle una palabra, porque pasaban años en el desierto. Y allí Dios les hablaba, Dios los sustentaba. Y como les dije en un culto, hermano, Juan el Bautista vivía en el desierto, Dios lo sustentaba. Salió a la ciudad y le cortaron la cabeza. Hay gente que no le gusta los desiertos, pero en los desiertos es donde Dios le gusta hablar. Y dice la Biblia que él salió, hermano, no andaba bien vestido, no era muy elocuente, pero era la voz que Dios le dijo que fuera. Fue una voz que clama en el desierto, como lo dice Isaías, hermano: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Y aquí es donde entramos en el tema principal. Usted y yo, hermano, cuando somos autoridad, cuando somos hijos de Dios, cuando somos personas que Dios nos ha dado una palabra, hermano, tenemos que preparar el camino del Señor. ¿Cómo preparamos el camino del Señor? Pues enseñando lo que Dios dice en su palabra y aplicando la autoridad, lo que Dios dice en su palabra, aplicándola. Si sabemos que algo está mal hecho, pues está mal hecho y no se puede hacer, y punto. Allí estamos preparando el camino. ¿Para quién? Para el Señor Jesucristo. Cuando, hermano, mire, en qué día estábamos hablando con mi esposa eso de los niños en el hogar. De que muchas personas piensan que traen los niños a la iglesia y quiere que en la iglesia se los conviertan y se los transformen con una hora de clase de escuela dominical. Eso es imposible.
porque van a estar 7 días y 23, 6 días y 23 horas en la casa. Y en la casa donde tenemos que darle ejemplo nosotros. Nosotros, hermanos, nosotros no podemos hacer nacer de nuevo a nuestros hijos, pero sí le podemos preparar el camino al Señor para que Él llegue a ellos. De eso habla la palabra, preparar el camino. Porque, mire, todo rey tiene que ser anunciado, ¿cierto que sí? ¿Y qué pasó con Juan? Juan anunció la venida ¿de quién? De Jesucristo. Él preparó el camino. Usted y yo tenemos que preparar el camino a nuestros familiares, a nuestros hijos, a los que tenemos allí, hermano, en autoridad. ¿Qué es preparar el camino? Hermano, ser una persona de ejemplo, ser una persona que ore, que ayune, que lea la Biblia, que vamos a orar cuando vamos a comer, vamos a leer la Biblia antes de acostarnos, hacer el devocional juntos. Si se está haciendo algo malo, corregirlo. Ahí le estamos preparando el camino ¿a quién? Para que venga Cristo. Y las personas que no han recibido a Cristo y no tienen temor de Dios, Jesucristo se les revele. Allí Jesucristo se les va a revelar. Pero si usted y yo no preparamos el camino, las personas van a seguir común y corriente, van a tomar las cosas como una recocha, o van a decir, eso no es cierto, y no se va a cumplir la palabra. El Señor no va a llegar, porque Dios llega donde nosotros le preparamos el camino. ¿Sí o no? Es como cuando yo estaba viendo, hermano, en Discovery, ahí viendo, a mí me gusta ver megaconstrucciones, cuando hay una máquina que hace, hermano, va haciendo la vía férrea. Y es una máquina grandota, hermano, que va acomodando los rieles, coloca los bloques y los va sujetando, hermano, y va preparando el camino para que de allá para acá se acerque la locomotora, ¿cierto que sí? Usted y yo fuimos llamados a preparar el camino. De los amigos, de los hijos, de los familiares. Hermano, mire, en mi casa, yo al principio, hermano, cuando me convertí al evangelio, cuando estaba más niño, que me bautizaron, a mí me molestaban. Los propios enemigos eran los de mi casa. Mis familiares me decían, ay, el bautizado, ahí viene el bautizado. Y yo, un muchacho, hermano, de 10 años, yo me acuerdo de eso y digo, Dios mío, usted me guardó. Ay, acuerde que usted no se puede enojar. Hermano, y me cogían así. Y de pronto uno tomaba carácter en algo. No, esto no se puede hacer. Ay, ¿usted dónde le quedó el amor? Porque es cuando la persona es manipuladora, le dice, usted no quiso que y es que, no, pero Dios es amor. Y lo quieren manipular a uno con esas cosas. Yo me conozco todos esos pergaminos. Ay, no es que Dios es amor, no es que es cristiano. ¿Usted cómo va a hacer eso? ¿Usted cómo? Venga, ¿usted cómo no se va a dejar seguir? Hermano, personas que abusaban de la confianza. Yo soy cristiano, pero no soy tonto. El manipulador, la persona que es manipuladora, se vale de esos comentarios. Se vale, yo ya los conozco porque yo he tratado con esas personas, hermano. En mi casa había una situación, pero terrible. Y no solo en mi casa, en muchas casas, hermano, de lo que yo llevo de cristiano, yo he escuchado cantidades de cosas, hermano, de personas que abusan por lo menos del amor de las abuelas, el amor de los padres, que ya no se convierte en amor sino en una alcahuetería, en los nietos. Hermano, las abuelas, había una abuela que tenía unos nietos que les permitía hasta meter vicio dentro de la casa. Y eso fue un karma para esa familia, hermano. Porque se perdían las cosas y ella le abría la puerta y peleaba con todo el mundo, hermano. Ay, ¿dónde está el amor? Dios es amor. Eso se llama manipulación. Ay, usted es una persona mala. Eso se llama manipulación. Porque es que ¿quién tiene más amor que Dios? Nadie. ¿Quién ama más la humanidad que Dios? Nadie. Y aún así Dios creó el infierno para los desobedientes. Entonces a veces nos pasamos, hermano, queremos ser más misericordiosos que Dios, queremos tener más amor. Mire, Moisés mandó a arrepentir, hermano, a Dios. Que ya estaba hablando con mi esposa de eso, que Moisés era tremendo. Mandó a arrepentirse a Dios, imagínese. Dios, arrepiéntete de ese pensamiento que tienes.
Impresionante, hermano, hasta donde llega la alcahuetería. De mandar a arrepentir a Dios, eso es ser uno muy osado. ¿Usted se ha leído en la Biblia o no lo ha leído? Moisés mandó a arrepentirse a Dios. Dios le dijo: quítate de medio, que yo voy a sacar una generación tuya que me va a servir. No, Señor, no, 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 no. No se preocupe, que eso viene desde allá de Génesis, desde el Éxodo, perdón. Una cosa tremenda, hermano. Una de las cosas que sí tuvo Abraham fue carácter, tuvo criterio. Él preparó el camino, hermano, ¿para quién? Para Isaac. Y le enseñó muy bien que hasta Isaac le preparó el camino a Jacob. Y Jacob, hermano, le preparó el camino a las 12 tribus. Y recibieron esa herencia, esa herencia. Eso viene, hermano, de herencia, de generación. Así como heredamos lo malo, también heredamos lo bueno. Porque si por un hombre entró el pecado al mundo y heredamos lo malo, la muerte, también por un hombre entró la vida y vida eterna para los que sigamos. Entonces, hermano, tenemos que aplicar eso. Miren, Josué, hermano, los hijos de Josué no lo pudieron suceder. Gracias. No lo pudieron suceder. Los hijos de Samuel, el profeta, no lo pudieron suceder. Hay un poder muy grande, hermano, que está atacando en las familias. Y no solamente en las familias, en las personas. El diablo les coloca una venda y se acabó. Hay hombres que, hermano, dejaron a sus mujeres, a su esposa. ¿Y sabe qué pasa? El diablo tiene un derecho legal para que se enamoren de una mujer hasta más fea que la esposa. Usted no la ha visto y uno dice: pero Dios mío, ¿cómo voy que cambiar a la esposa que no se desmerece nada y está con esa mujer que es más fea que el diablo? Porque es que más fea que un susto. ¿Por qué? Porque es que hay un derecho legal. Hay un derecho, ya hay una ley que aunque hermano, mire, y uno ve esos hombres que uno los aparentaba ver que eran fuertes y hombres y todo, dominados por una mujer, hermano, les monta los cachos de frente y ese hombre allí no importa, allí yo duermo a la cama, yo duermo para los pies. Sí, como había un disco, hermano, que salió en un diciembre, dice que me la pegue pero que no me deje. ¿Se acuerdan? Uy, qué cancioncita esa, hermano, que era fastidiosa. Hermano, que no, que yo duermo a los pies, yo duermo a los pies. Y yo conocí a esos hombres, porque cuando una persona no ejerce la autoridad, o cuando una persona, hermano, comete esos errores, le da un derecho a Satanás. ¿Para qué? Para que lo entonte y lo enceguece. Como Elí. ¿Qué pasó con Elí? Lo que hablamos el domingo. Elí, hermano, él estaba sentado en su silla y en esa misma silla se mató. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Él sabía que los hijos estaban haciendo lo malo. Pero ¿qué pasó? Mire que fui y regañó a Ana, porque una de las cosas que hace, hermano, cuando uno empieza a apartarse de la autoridad, empieza a perder discernimiento. Se empieza a volver ciego. Uno ya empieza, la persona que hace eso empieza a perder, hermano, ya el discernimiento, el pillarse las cosas espirituales, ya, hermano, lo engañan fácil, se pierde el discernimiento. Una de las cosas que pasa cuando uno no ejerce la autoridad en el hogar o en el trabajo o en donde sea, hermano, se va perdiendo el discernimiento, ya no se pilla las cosas espirituales. La visión. Como les decía yo el domingo, mi hijo, hermano, él me la hace y yo lo corrijo. No lo maltrato, lo corrijo. Porque la gente espera a que le dé rabia para poder ahí sí corregir. Y ese es el error. Yo puedo estar muy feliz y contento, pero si me la hace, mi esposa sabe, yo lo corrijo. Yo no tengo, para eso no tengo. Y después de que lo corrijo, lo abrazo y le digo: mi hijo, lo corrijo porque te amo. Y él me abraza y llora desconsolado, pero yo sé que le estoy haciendo un bien. A mí me dio ganas de llorar una vez. Una carta, dice carta de un hijo en la cárcel. No sé si usted lo ha visto en internet. De que había un hijo que lo habían condenado a pena de muerte. Y le escribió una carta a la mamá. Y le dijo: gracias, mamá, por no corregirme.
Gracias porque si me hubieras corregido, yo no estuviera en esta situación. Gracias por no haberme dado garrote. Gracias por no haberme prohibido llegar tarde. Gracias. Le empezó una carta tremenda, hermano. Búsquela en internet y verá. Y gracias a ti, ahora hoy voy a perder mi vida. Terrible eso, hermano. Terrible. Eso es una carta que yo leí eso, a mí me estremeció. Yo dije, Dios mío, bendito. ¿Cómo se sentirá esa madre con esa carta? Porque donde lo hubiera corregido, hermano, como decían por ahí, si no se corrige, está criando al futuro delincuente, a la futura delincuente. Y no se enoje conmigo, eso lo dice la palabra del Señor. Tarde que temprano, mire, la Biblia dice que si Jehová no cuida la ciudad, en vano vela la guarda. Y yo, hermano, mire, desde el domingo, sino que no pude continuar. El diablo coloca un falso, porque es que las personas quieren supuestamente cuidar más, o sea, le dicen a Dios, Señor, yo cuido más bien a mi hija que usted, yo la voy a cuidar más, le voy a hacer esto, le voy a alcahuetear aquí, y para que no se me vaya, se va a terminar yendo. Yo he visto con estos dos ojos, hermano, cómo personas perdieron a sus hijos, sus nietos, supuestamente por no corregirlos, porque si los corrijo, se me van. Si usted honra la palabra, Dios le va a honrar a usted también. La Biblia dice que yo honro a los que me honran. Se van a terminar yendo. Mire, yo le agradezco tanto el garrote que mi mamá me dio, porque me dio garrote. Una vez estábamos jugando fútbol en la calle, vino la policía y nos llevó al calabozo. ¿Usted cree que mi mamá fue a sacarme? Y ya quedó puesto a dormir porque tenía que madrugar al otro día. Estuvo muy bien hecho que lo hubieran dejado otro día más. Y yo le agradezco a mi mamá. Al principio, ay, esa mamá tan desalmada. No, desalmada no, me hizo un bien. Hoy lo puedo entender. Antes no lo entendía, yo lloraba, pero hoy lo puedo entender. Mi mamá fue dura conmigo y yo le agradezco, porque donde ella no hubiera sido así, yo no hubiera sido algo de gente como soy hoy. Por eso hoy en día estas generaciones están, hermanos, terribles. La generación de cristal. Porque no se les aprieta. La disciplina, ¿a quién mató? A nadie. ¿A quién hizo ir? A nadie. Antes regresan, hermano. Mire, se ve las generaciones, las personas de mi generación, cuando llegan estas festividades y cuando llega, hermano, los tiempos, es donde más se reúnen con la familia y la abuela, y le pagan el arrendo, le dan todo, la llevan a pasear a la mamá y todo. Porque en un principio los corrigieron, les prepararon el camino. Juan el Bautista dice: preparad, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Tenemos que meditar y pensar, ¿estamos preparando el camino de nuestros familiares, de nuestros hijos? Cuando se aplica el carácter, mire, hay personas, había una persona que el hombre tenía un hijo, yo hablé mucho con él y me decía: pastor, lo que pasa es que yo le tengo miedo a mi hijo, así me dijo. Yo le tengo miedo a mi hijo, en serio, porque el hombre ya estaba de edad y el hombre intentó pegarle una vez y el hijo estaba joven. Yo le tengo miedo a mi hijo, pastor, me dijo así. Yo he orado, yo he ayunado por él. Yo le dije: es que eso ya no es cuestión de orar ni ayunar. La Biblia dice que, hermano, que la necedad del muchacho sales con la vara. Él ya está grande, ya se tiene que tomar otras medidas. Otras medidas. Ese hermano me lo dijo, que le tenía miedo ya al hijo, porque ya estaba muy grande y ya no lo podía corregir, porque si lo corregía ya de pronto le tiraba. Intentó tirarle, pero ¿qué fue lo que crió ese hombre allí? ¿Es culpa de quién? ¿De la vida, de Dios? No, es culpa del mismo. Porque es que eso no se llama amor, eso se llama un falso amor que el diablo coloca. Acuerde que el diablo es especialista en camuflar las cosas de Dios. Él da una falsa paternidad. Una falsa paternidad. ¿No ve que él es un querubín protector? Fue querubín protector. Él sabe brindar una protección, pero falsa. Él falsifica todo lo de Dios. Dios da una paternidad de verdad, él da una de mentiras. ¿Para qué? Para que la persona se críe mal.
para que la persona no tome responsabilidad. Cuando usted obedece la palabra de Dios y ejerce la autoridad, Dios te va a honrar de que esos muchachos, de que esas muchachas no se pierdan. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces a veces uno se deja llevar por los sentimientos, hermano, mire, por eso le digo, en el reino de los cielos no se puede dejar uno llevar por sentimientos, porque los sentimientos, el que se deja llevar por sentimientos perdió. En esto no puede haber sentimientos, en la aplicación de la ley no puede haber sentimientos, no puede. Ella me estaba viendo yo una película donde es un abogado, hermano, que es un tremendo abogado. Y él dice, le estaba enseñando a uno más joven, usted no puede mezclar los sentimientos cuando va a aplicar las leyes. Porque si usted mezcla los sentimientos, pierde. Dios nos ama mucho, Él es el amor en pasta. Y como le digo, Él creó el infierno y Él hace cumplir su palabra. Entonces, nosotros, ¿quiénes somos para no aplicar eso? Lo que hablé de Moisés está en Éxodo capítulo 32, versículos 7 al 14, donde manda Moisés a arrepentirse a Dios. Cuando usted y yo ejercemos la autoridad, Dios va a cuidar nuestra casa, la va a cuidar. En vano vela la guardia. Si Jehová no cuida a tus hijos, por más que usted los cuide, Dios no los se van a perder. Entonces, entreguémoselos a Dios, cuidémoslos en lo que podemos cuidarlos, pero entreguémoselos a Dios. No queramos hacer el papel de Dios, porque le estamos diciendo, Señor, hágase a un lado que yo me encargo. Entonces Dios dice, bueno, como Él es un caballero. Y por eso es que se sufre, porque uno, hermano, no tiene que dejar que Dios opere en nuestras casas. Él opere. Yo entiendo que eso es muy doloroso, pero toca después. Miren, eso es una parte también donde el Señor nos enseña a nosotros y nos forma a nosotros como autoridades en nuestra casa, en nuestros trabajos, en donde estemos. Forma la autoridad en nosotros, porque eso es una disciplina, pero al momento no la entendemos, pero después va a dejar un fruto apacible. Después va a dejar un fruto apacible. Vamos a guardar esos hijos ya por todo el tiempo y hasta por la eternidad, porque Dios se va a encargar de que esos hijos conozcan de Dios. ¿Por qué? Porque honramos primero a Dios antes que nuestros hijos. Porque a veces colocamos a Dios por encima, los hijos por encima de Dios. Hermano, mire, yo he tenido unas luchas tremendas que me ha tocado. Uy, Dios mío, yo entiendo ese dolor de un padre, porque, pastor, es que usted no es padre. No, gracias a Dios soy padre. Y yo ahora con mi hijo, a mí me duele en el alma ver a mi hijo llorando después de que yo lo corrija. Pero me dolería más verlo más adelante metido en cosas raras. Ay, hermano, y ahí sí empieza Cristo a padecer. A mí me ha tocado que vivir en carne propia eso en la familia, hermano. Uy, en ver, hermano, en familias como alcahuetean eso, y eso, hermanos, crecen ellos, tienen hijos y le alcahuetean a los hijos, y crecen esos y tienen hijos y le alcahuetean, hermano, eso es generación tras generación. Y desgastan a las personas, hermano, eso es desgastante. Eso es terrible. Y no hay descanso. Pero ¿quién tiene la solución? La persona tiene la solución. Diga, un momentico, no más. Vamos a reestructurar aquí las cosas, vamos a aplicar estos correctivos. Aquí se va a hacer lo que Dios diga, punto. Que usted es tan malo, que usted es tan injusto, que Dios es amor. Diga todo lo que quiera, ya dije, punto. No hables a oídos del necio, menospreciará la prudencia de tus razones, dice la Biblia. Ahora, Dios no obliga a nadie. Dios establece su palabra, Él la coloca allí. Si usted y yo la hacemos, vamos a recibir bendición. Si no la hacemos, pues vamos a recibir maldición. Eso depende de cada uno de nosotros. En el momento de pronto no pasa nada, pero después eso va a dar fruto. Un fruto maluco, pero maluco. Yo sé cuál es el fruto, yo lo viví, carne propia. Un fruto maluco. Y peor, porque Dios no va a demandar. Ese hijo que Dios me dio a mí, me lo prestó. Dios me prestó a Enoc, a mi hijo. Él me lo prestó, ¿para qué? Para que yo lo forme y le muestre, le prepare el camino para que el Señor Jesucristo venga y lo tome. A veces el Señor Jesucristo no ha venido, no ha hecho nacer de nuevo, no se le ha revelado a nuestros hijos porque no le hemos preparado el camino. Si usted y yo le preparamos una buena pista,
En pocas palabras, preparémosle una pista de aterrizaje al Señor en nuestra casa para que Él venga y tome a esta persona. ¿Y quién es el que hace nacer de nuevo a las personas? Dios. Dios es el que hace nacer de nuevo a las personas. Yo no. Nadie aquí. Pero si Dios ve un padre o una madre que está preparándole el camino, vea mi hijo, mi hija, tío, tía o familiar, el que tenga, esto se va a hacer es así, porque aquí se honra a Dios. Le estamos preparando la pista. Se va a enojar esa persona, pero después Cristo la va a coger y la va a alinear, va a enderezar los pasos. Eso se llama honra. Honrar y respetar la autoridad. Imagínense yo en la iglesia viendo una persona que está, hermano, haciendo y deshaciendo y yo no le diga nada. Mi hijo vino a interrumpirme aquí y le dije, siéntese allí, sea el que sea. Pero, hermano, si hacemos unas cosas sí y para otras no, allí no hay nada. No es justo, no hay justicia. Entonces, la pregunta es, ¿estamos preparando el camino? ¿Lo estamos preparando? Mire, si usted se pone a leer la historia para seguir con el mensaje del domingo, Sansón y sus padres. ¿Sabe cuál fue el fracaso de Sansón, hermano? Él se apartó de sus padres. Y fuera de eso, Dios, hermano, él se enamoró de una mujer filistea por parte de Dios. Y el papá le dijo que no. El papá le dijo que no. Porque él todavía se creía con derecho, hermano. Él no lo dejó, lo sobreprotegió, no escuchó la voz de Dios. Estudie la vida de Sansón. En estos días hacemos un estudio de Sansón y verá, hermano, que es fascinante. Por ahí un predicador habló de las 7 guedejas. No sé si ustedes escucharon esa enseñanza, las guedejas de Sansón, y empieza a explicar cada una de esas. Una buena enseñanza. Voy a decirle al Señor que me regale una enseñanza de Sansón, hermano, y vamos a estudiar y verá que Sansón, hermano, fue un muchacho que no tuvo un padre que lo supiera guiar. Manoa no supo guiar a su hijo, porque sí le decía cosas, pero tampoco lo sabía guiar. Le prohibía otras que Dios le había dicho. Entonces, todo está en nuestras manos. Todo está, hermano. Pero ¿por qué nuestros hijos no han llegado? ¿Por qué mi familia no ha llegado? Mi mamá, mi papá no ha llegado. Porque, hermano, por falta de testimonio, por falta. Pero pastor, yo no tomo trago, yo no digo grosería. No es lo único. Hay cosas, hermano, que usted y yo de pronto estamos haciendo, que no estamos preparando bien el camino para que el Señor venga y se encargue de esas personas. Se encargue. Porque mientras haya alcahuetería, Dios no se va a encargar de eso, porque no estamos aplicando la autoridad como tenemos que ser. Es de pronto una palabra dura, pero la necesitamos aplicar. Cuando yo estaba en Bogotá, hermano, el Señor me daba esos versículos y me traía a la mente esto. Y decía, voy a enseñar esto en la iglesia, lo voy a traer a la iglesia, porque es que, hermano, mire, es importante uno saber aplicar la palabra en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en la calle, porque si no aplicamos eso, hermano, no vamos a poder, hermano, recibir, ni Dios nos va a poder revelar el propósito. Diga conmigo, preparar el camino. Juan el Bautista, mire, y fue una persona que no estaba bien vestida, tampoco hizo ni un milagro. La Biblia no registra ni un milagro. Y fue el más grande de los profetas. ¿Qué nos quiere enseñar ahí el Señor? De que no es, hermano, por los milagros, los profetas, los teólogos. Mire cómo empieza ese capítulo 3. Empieza con unos títulos impresionantes, hermano. Los Caifás, los Anás, hermano, los gobernantes, Herodes el tetrarca, unas posiciones impresionantes. Él no era ni estudiado, estaba en el desierto, era tosco para hablar, hermano, pero era la voz que Dios necesitaba en ese momento para preparar el camino. No hizo ni un milagro y fue el más importante. Entonces aquí nos enseña algo la palabra,
No es que ganemos mucho dinero, que manifestemos muchos dones, que prediquemos muy bonito, sino que seamos la voz de Dios, de que apliquemos lo que Dios dice en su palabra para ser grande. Por eso dice la Biblia, cualquiera que enseñe a uno de estos mandamientos pequeños será llamado más grande que en el reino de los cielos. Los mandamientos pequeños, ay, pero pastor, yo ya sé eso. Sí, pero hagámoslo y vamos a ser los más grandes en el reino de los cielos. Tan sencillo como es ser grande. ¿Queremos ser grandes? Tenemos que aplicar esos primeros principios, esos principios en el reino de los cielos, en el reino de los cielos. Si enseñamos eso, vamos a ser grandes. Amén.